Pues en Las Moscas vamos a hablar de un hermoso libro. Se trata de un tomo de apenas 150 páginas, pero que revela la formación del español de América. Me acompaña su autora, Concepción Company. Ella es miembro del Colegio Nacional y, lingüista muy respetada, filóloga. Concepción, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada. No, gracias a ustedes, gracias a Canal 22 por el interés en nuestros libros, en el trabajo que hacemos en el Colegio Nacional. Bueno, el libro tiene un subtítulo que dice que es el español de América, pero el subtítulo es De lengua de conquista a lengua patrimonial. ¿A qué te refieres con estos dos términos? Bueno, mira, es una obviedad, eso no, que llegó a América como lengua de conquista. El libro tiene la originalidad, o por lo menos el rigor filológico, de que todo lo que se ejemplifica y lo que se documenta y lo que está dicho ahí está extraído de datos de archivo, directamente de archivo. Son datos primarios. Es una obviedad que empezó como lengua de conquista. Abarca toda América desde 1494, es el primer documento, hasta 1905. Y después, bueno, gran parte centrado en México, obviamente, porque es de donde tengo más documentación. Empezó como lengua de conquista porque se ve que está centrado en la administración. La documentación es para gestionar la administración, que algo tengo que decir en un momento sobre que hubo administración en lenguas indígenas, o sea, no acabaron ni mucho menos con la administración en lenguas indígenas, pero la administración fundamental de la Audiencia de México se gestionó en español, claramente. Para la religión, aunque hubo órdenes que promovieron evangelización en lengua indígena, como los agustinos, son los grandes promotores o defensores de que hay que enseñar la palabra de Dios y la evangelización en la lengua indígena. Por eso eran los dueños de las cátedras de náhuatl o de zapoteco, de lenguas indígenas en las universidades americanas, cátedras de quechua también. Y es lengua de conquista porque se usa para la explotación comercial. O sea, esa es la característica de una lengua de conquista, es que está centrado en tres hechos. La explotación comercial se hizo en español, fundamentalmente. Había intérpretes y esa explotación comercial se hizo en español. No quiere decir que la cotidianidad con el obrero, con el explotado, se hiciera en español. Había intermediarios, pero la información que se tiene que hacer de esa explotación comercial hacia la corona, hacia la administración central, por supuesto que está hecha en español. Eso se ve muy bien en la documentación. También se ve que hay notarías en lenguas indígenas, en náhuatl, muchísimo notario, testamentos en lenguas indígenas, en zapoteco, en mije, en mixteco, sobre todo zapoteco y mixteco, lenguas en las que proliferaron, y náhuatl, que era lengua franca. Entonces, bueno, esa es la realidad de la lengua española. Inició como lengua de conquista y empiezas a tener datos, y la prueba de que es lengua de conquista es que incluso hay hasta inicios del siglo XVII documentos de indígenas y textos de indios naturales, como se les llamaba en el siglo XVI, porque bien sabes, Guillermo, que Colón se equivocó y creyó que había llegado a la India y entonces se les llamó Indias Occidentales. Hay documentos desgarradores de indios que dicen en 1610 que ahora daba la vuelta al mundo, que ahora me está dando la vuelta al mundo, o sea, que no entiendo qué me está pasando. El choque cultural fue gigante para los indios, para los indígenas, también para los españoles, o sea, ni siquiera esperaban encontrar una diversidad cultural. Esta descripción que hace Bernal de que la calzada hacia la Gran Tenochtitlan les sorprende, eso no se lo esperaban encontrar, pero
el choque cultural es obvio que fue gigante para los pueblos indígenas. En 1530 y tantos, 1539, los datos de, creo que fueron prácticamente los únicos juicios de idolatría que se llevan a cabo al inicio del siglo XVI, que los llevó a cabo Fray Juan de Zumárraga, uno de los fundadores del virreinato de la Nueva España. Dicen los indígenas: ¿quiénes son ustedes que nos imponen su Dios? O sea, y uno, hay que decir que los juicios de idolatría, pues idólatras eran todos, tanto que es lengua de conquista, pero solo fueron a buscar y fueron a los grandes señores. Obviamente que idólatras eran todos, ¿no? Entonces, bueno, claramente es una lengua de conquista. Hay claroscuros frente a estos juicios de Juan de Zumárraga que terminaron en prisión. No hubo muertes por motivo del enjuiciamiento, pero son para los grandes señores de Texcoco, señores de Azcapotzalco, curiosamente gente que no era de la Gran Tenochtitlan. También hay grandes claridades. En la segunda mitad del siglo XVI tienes, y eso está en el libro, una gran documentación de cartas de franciscanos y de agustinos, fundamentalmente franciscanos y agustinos. No habían llegado prácticamente jesuitas, porque la reforma y la contrarreforma es hacia 1540, 1545. Entonces hay cartas muy tempranas de franciscanos y de agustinos para la Nueva España, lo que ahora es la República Mexicana, y para la zona del Caribe, denunciando abusos, denunciando atrocidades, y también hay descripciones importantes, muy importantes, algunas están en este libro, de cómo se crearon oficios, cómo se crearon técnicas de cultivo, cómo, pues si quieres, impuestas, por supuesto, pero se crearon oficios, técnicas de cultivo. Este mundo misionero creó un mundo de artes, de oficios, bueno, un ejemplo es Vasco de Quiroga, ¿no? Por ejemplo. Claro. Bueno, todo esto que describes obviamente dejó un riquísimo material documental que se entiende ahora con tu descripción, que es el fundamento de tu investigación. ¿Te parece Así que es. nos vayamos a un corte y regresando hablemos de algo que me interesa mucho, que es en nuestro pensamiento binario pensamos que solamente se trata de la confrontación de el mundo español como si fuera unívoco y del mundo indígena como si fuera unívoco, pero en realidad una de las cosas que es linda de tu libro es que en realidad vemos una enorme cantidad de capas y de visiones del mundo que están en juego en este encuentro de conquista y después de apropiación. Vámonos a un corte y regresamos. ¿Cómo no, Guillermo? Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Concepción Company. Estamos hablando de su más reciente libro sobre el español de América. Y antes del corte comentábamos que ese español que llega en 1521 pues no es unívoco y no es solo uno. ¿Cuál era la situación del español en ese momento, Concepción? Mira, esa pregunta que haces es importante porque tenemos la idea de que llegó el español. Ajá. Y que llegaron unos cuantos españoles que hablaban la misma lengua. Sí hablaban la misma lengua, pero con muy diversos matices dialectales. Y además no hay que olvidar dos hechos, y eso está comentado en el libro. Uno es que
quienes llegaron a la Nueva España habían pasado, se habían aclimatado en el Caribe. O sea, vienen de Cuba y vienen de República Dominicana, pero sobre todo de Cuba. Eso lo sabemos. Entonces habían adaptado léxico, se habían aclimatado lingüísticamente, y antes de esa aclimatación caribeña habían convivido en Sevilla esperando el embarque. El embarque, que tenía que estar permitido por la Casa de la Contratación, podía durar el permiso de embarque un año, aún más de un año. Sevilla era una capital políglota, multidialectal, no solo de españoles, sino la carrera de las Indias la querían hacer franceses, alemanes, catalanes, vascos. Era un mundo políglota. Es la capital de la picaresca, por eso está Rinconete y Cortadillo de Cervantes reflejando una Sevilla del siglo XVI, que es la capital de la picaresca, un mundo multidialectal. Y además hay que recordar que cuando se suben al barco, las travesías pueden durar 4 meses de intimísima convivencia, donde tienen que gestionar la sobrevivencia aprendiendo la lengua del otro de manera inmediata, y que es una sobrevivencia real. Las diarreas eran gigantes, los alimentos, el pan cazabe que es el maíz duro que traían de las Canarias, era su alimento principal. Entonces, esa intimidad de los barcos a América llega y traen a México un español permeado, heredado por el mar. Palabras como zafarrancho son marítimas, son del barco. Los pasajeros a Indias montaban su ranchito, su cuadro con su baúl, y el zafarrancho es cuando había tormenta, tempestad o entraba el enemigo, había que romper el cuadratín. Cobijo y cobija son palabras de mar. Entonces, bueno, arbotante es palabra de mar. Entonces hay que pensar que llega un español no único ni mucho menos, no llega ni siquiera castellano, llega la mayoría de conquistadores y muchos de ellos posteriores, nuevos iniciales pobladores, vienen del oeste de España y sur, andaluces muchísimos, extremeños, vascos a montones. Cuanto más pauperizada es la zona de España, más necesidad de venir a hacer la carrera de las Indias. Entonces es un español como un crisol de dialectos y de lenguas y de léxico, filtrado por el mar y asentado en el Caribe, y del Caribe brincan al continente. Entonces, es un error pensar, uno, que llegó un solo español, y dos, que se enfrentaron a una sola o a unas pocas lenguas indígenas. Se enfrentaron a un mundo multilingüe que no entendían, que era figura mítica que seguramente sí existió, doña Malinche, es una de las muchas lenguas. Se les llama lenguas a los intérpretes, es un eufemismo porque son intérpretes, es bonito la palabra. No fueron intérpretes por gusto, se los llevaban, o sea, los llevan a arrastrar, llevando un camino larguísimo, los desplazan de sus lugares originarios. Hay documentación y está en el libro que en la actual Arizona y en el actual Nuevo México, en 1560 había intérpretes de náhuatl, creyendo que ellos iban a encontrar lengua náhuatl porque era parte de la Nueva España, ¿no? Y Juan de Oñate hizo el viaje, se brincó la tranca de la Audiencia de México, le pidió a la Nueva Galicia permiso. Bueno, Juan de Oñate llevaba hablantes de náhuatl que no les sirvieron para nada, evidentemente, y no entendían por qué no les servían. Y la prueba de que no entendían, tienes, por ejemplo, en la documentación muy temprana, cuando digo muy temprana es 1521, 22 a 1530, tienes 12 documentaciones de Huitzilopochtli. Exacto. Huichilobos, Chichilobos, ahí está, Bichilobos, ahí está en el libro.
9 o 10 de Moctezuma, como 8 o 9 del actual, bueno, de lo que conocemos como Tenochtitlan, Temichtitán, Tenochtitán, Tenochtitlan, Tenichtitán. Bueno, señal de que la oreja les costaba a los españoles y señal también de que había multitud de lenguas conviviendo en espacios geográficos cercanos y que denominaban a esas entidades de manera distinta. La palabra chalchihuite, por ejemplo, es interesante. Y también pulque. Pulque hay como 4 o 5 modos distintos. No sabían lo que era el pulque. Pulque, pulqui, pulchi. Bueno, chalchihuite, que son estas piedras parecidas de jade, que para el mundo prehispánico eran piedras preciosas, eran piedras sagradas, hacían cuentas de collares con chalchihuites y, por supuesto, los españoles buscaron minerales y metales, pues no van a estar buscando cosas que no valieran. Luego abandonaron esa búsqueda de los chalchihuites porque no les interesaba el jade, les interesaba metales. Bueno, para chalchihuites hay, no sé si son 10 o 12 documentaciones. Quiere decir que había muchos modos de mencionarlo en el altiplano. Estos son datos del altiplano de México. Y que dentro de la propia lengua náhuatl había, que es una palabra náhuatl, chalchihuite, había variación. Y según estuvieran en el actual Estado de México, o estuvieran en Veracruz, o estuvieran en Puebla, lo denominaban de diferente manera. Es decir, lo que confluyó, lo que chocó, fueron crisoles lingüísticos, tanto los que venían de Europa pasados por el Caribe. Algo muy importante que se ve en la documentación es que lo que claramente en la Nueva España o en lo que llaman tierra firme en Castilla la Nueva, que es Panamá, no quisieron hacer lo que hicieron con el Caribe. Con el Caribe, en la explotación de caña, se les murieron todos los indígenas y se quedan sin mano de obra. Entonces se dieron cuenta de que hacer eso era perder el control comercial. Entonces, voy a decir algo que seguramente no le va a gustar a la gente, pero es una realidad. Fueron mucho más benévolos en el continente, no porque fueran benévolos, sino porque no querían quedarse sin mano de obra. Claro. Pues así. Concepción, ¿qué te parece si para el tercer bloque hablamos de algo que también es muy seductor del libro, que es cómo el español acabó aclimatándose a estas tierras y cómo, en específico, hablemos del español de México, es de una originalidad y de una plasticidad enorme? Claro que sí. Regresamos Con mucho gusto. entonces. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Al suspender ceremonias, reuniones y formaciones, estamos más protegidos. Solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones. En reuniones con madres, padres de familia o tutores y docentes, debemos cuidar el número de asistentes, hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos con Concepción Company sobre su libro El Español de América y le proponía antes del corte que habláramos específicamente de la riqueza del español de México. Si me permites, Concepción, parecería, no sé si sea demasiado exagerado decir, que el conquistador terminó también conquistado o sea, hablando en términos de lengua. ¿Estarías de acuerdo? Totalmente. El español de México es una lengua profundísimamente mestizada y en la segunda parte del libro, digamos que hay una primera parte que es el momento de conquista, de choque, de esto que hemos hablado, y hay una segunda parte del libro que muestra los procesos de integración y de mestización profundísimos, y los hablantes mexicanos de todos los días ni siquiera nos damos cuenta de esa mestización profunda, y esa empieza a verse a finales del 17, muy claramente en el 18 y continúa. Es un español mestizado profundamente por lenguas indígenas, conquistado por las lenguas indígenas.
claramente. Tienes multitud, mira, hay procesos interesantes. El español de México, y no el de otras zonas americanas, ha sustituido léxico patrimonial español latino por léxico indígena. Ajá. Los mexicanos preferimos apapachar, palabra que a mí me encanta porque es aliterativa, apapachar y no mimar. Y hay datos de apapachos desde el siglo XVIII, muchos. Preferimos, por supuesto, no se preferimos, ni siquiera se nos ocurre llamarle saltamontes al insecto este que brinca, chapulín. Chapulín. Y desde muy temprano se le llama chapulín, aquel que brinca de posición política, al político. Chapulinear, andar brincando de un lado para otro. O sea, hay procesos derivativos muy tempranos o procesos muy complejos que muestran el profundísimo mestizaje, la palabra domingueras que son parasintéticos, que está la base indígena y luego tiene un principio y un final español, como enchilar. Pero Chile es nahuatlismo y entonces tenemos enchilar desde el siglo XVII, o sea, la gente se enchilaba tanto porque comían mucho chile como porque se enojaban, por decirlo de una manera ligera. Tienes, por ejemplo, hemos sustituido muchísimo léxico. Nadie dice esteras, se dice petates. Y luego tenemos frases hechas, hablando de petate, aunque sé que es antifeminista la cosa, buena palpetate, mala palmetate. Tienes dos adjetivos del español y dos indigenismos fusionados en una metáfora que si no eres de México, pues no entiendes. O palabras, hay miles de indigenismos fusionados con español, en derivados como tiquipuchal, por ejemplo, eso es un indigenismo con una terminacional del español, de colectivo. Tienes frases hechas a darle, que es mole de olla, moverse como chinicuil. Entonces, lo que se ve es que el español prestó la forma más ligera, el verbo de significado más ligero, como dar, o el adjetivo ligero, como bueno, malo, y la lengua indígena prestó la palabra especializada, como chinicuil, o petate, metate, o mole, a darle, que es mole de olla. Ahí en el libro no me lo sé todos de memoria, claro está, pero ahí hay una documentación riquísima que empieza a verse desde el siglo XIX. A fines del XVIII ya hay, y hay un profundísimo mestizaje, y sí, me gusta la idea, no está expresado así en el libro, se habla de integración, 8 o 7 procesos lingüísticos de integración, pero me gusta la idea de que el español de México fue conquistado por lenguas indígenas. Desde luego fue invadido y permeado y mestizado profundamente. Claro. Para terminar, Concepción, te quería preguntar sobre el estado actual. Tenemos un país, hay una cosa que es muy interesante de tu libro, en donde describes cómo a partir del siglo XIX hay un proceso, de nuevo, violento contra las lenguas indígenas, porque se establece una idea de Estado-nación y el español acaba siendo profundamente dominante, como no lo era en tiempos coloniales. Pero en fin, hablemos del siglo XX, en donde tenemos un país en donde el español es dominante, pero de cualquier manera hay una diversidad lingüística que preexiste. ¿Cómo sería hoy una política lingüística interesante, iluminada a este respecto? ¿Qué hacer con esta diversidad? Bueno, lo que es cierto es que es una gran diversidad lingüística y que el español ha estado siempre en posición de poder respecto de lenguas indígenas, pero sobre todo a partir de las independencias. O sea, la independencia fue el remate para la vida plena de las lenguas indígenas. Acaban con la administración en lenguas indígenas.
hay una idea de Estado de nación que hay que construir. Bueno, es famoso, ¿no? Justo Sierra, ¿no? Pero son hombres del siglo XIX y no hay que... Guillermo Prieto, que es un hombre que a mí me encanta, de una cultura y de una flexibilidad, él dice, es el español, obviamente. Bueno, el único modo de que haya lenguas indígenas, de que esa diversidad patrimonial riquísima, recuerda lo que decía Miguel León Portilla, que cuando muere una lengua, muere patrimonio, claro. muere una visión de mundo. El único modo de que eso no ocurra es haciendo una política lingüística real, laboral, no de discurso político, de que qué bonitas, cuántas lenguas tenemos, qué diversidad lingüística. No. En la zona, imagínate, la zona totonaca, llévate una fábrica, o en la propia Puebla, en el estado de Puebla, llévate una fábrica de la Volkswagen a la Sierra de Puebla, monta ahí una buena fábrica y pones al gerente, al pequeño grupo que va a llegar ahí, que aprenda náhuatl y le dé trabajo a 500,000 nahuatlatos. Claro. Ese es el modo. Y entonces van a cobrar su quincena, y una quincena digna y correcta en su propia lengua. Y además van a poner toponimia, los letreros, los tienen que poner en esas dos lenguas. Primero en náhuatl, y luego a lo mejor lo tienen que poner en alemán, no sé si es la Volkswagen o en español, o en 3 lenguas. Pero mientras no haya una política lingüística, que nunca ha habido, nunca, solo lo que hay en los políticos es, ay, qué bonito, es como onírico, pero el indígena tiene que comer en su lengua, tiene que tener calidad de vida en su lengua, tiene que cobrar las quincenas en su lengua. No tendría por qué emigrar a la ciudad más cercana para poder sobrevivir y tener un poco de calidad de vida. La emigración a la ciudad automáticamente supone pérdida lingüística, pérdida de patrimonio esencial. Entonces, no sirve de nada si no hay una política lingüística como se ha hecho en otras zonas del mundo, donde tienes que obligar al gerente, al dueño de la fábrica, al dueño de la empresa, a que hable la lengua de la zona, y eso va a propiciar quincenas en lengua indígena. Y en el momento de que eso ocurra, van a sentir orgullo de lengua no es porque, ay, qué bonito suena, no, es porque puedo comer y cobrar en mi lengua y no tengo que hacer ese esfuerzo de choque cultural de trasplantarme a otra lengua. Piensa qué ocurre somos exportadores de personas. Sí, es una historia terrible, ¿no? Es una tragedia. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues pasan de la Mixteca a Los Ángeles, y hay una casa de la cultura mixteca en la que yo he estado, que es impresionante. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? O sea, ni siquiera pasan por la lengua española. Emigran, hablan su lengua indígena y se agarran del inglés, pues porque es lo que les va a dar la quincena. Concepción, se nos ha terminado el tiempo, perdóname, pero en todo caso es evidente que es una historia que no termina. Y así es. Te queremos agradecer mucho que hayas estado en este programa para hablar de tu nuevo libro, El Español de América. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre gracias a Canal 22 por interesarse en la cultura en general. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí en Por si las moscas el próximo sábado a las 7:30. Gracias, Guillermo. Estamos en plena temporada de los chiles en nogada, que es uno de mis platillos favoritos. Me encanta el contraste entre el picor del chile poblano, el dulzor de la carne picada.
salpicada con almendras, piñones, fruta, pasitas y la delicadeza, sutileza de la salsa de nogada, cuyo ingrediente esencial es la nuez de Castilla fresca, con un chorrito de jerez y un poco de queso de cabra de Atlisco. Dicen que unas monjas poblanas, queriendo honrar a Agustín de Iturbide el día de su santo, 28 de agosto, idearon un platillo que además llevara los 3 colores de la bandera del ejército trigarante, verde, rojo y blanco, porque Iturbide, junto con Vicente Guerrero, consumaron la independencia del Imperio Mexicano en septiembre de 1821. Sin embargo, la leyenda, aunque bonita, parece que no tiene sustento histórico. En realidad, la primera receta bien documentada que tenemos de los chiles en nogada apareció en un recetario llamado El Cocinero Mexicano en 1831. Así que parece que la tradición es más legendaria que veraz. Pero los chiles en nogada son sin duda extraordinarios. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.